Hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gaby? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy contentas de seguir aquí en Houston. Nos trata muy bien esta ciudad. Ya me gusta mucho. Y ahorita con unas invitadasas que tenemos, las hosts del podcast de Ciudad H. Estamos muy, muy contentos. La semana pasada estuvimos al revés. Ellas nos entrevistaron a nosotros y ahora nos toca. Así es, la verdad estamos aquí con Ani Priego y con Mariana Cano. Las voy a presentar rápidamente. Si algo se me pasa, por favor, ahí le complementan ustedes, ¿no? Bueno, Ani es de Monterrey, de allá nos conocemos desde antes. Estudió Comunicación y Relaciones Públicas, Publicidad y Periodismo. Es una blogger, tiene un blog que se llama Ana Beat, muy padre, escritora. Entonces les aconsejo que se vayan a meter el blogger. Ellas ya tienen rato que tienes varios podcasts, Ana. Con Mariana tienes el de Ciudad H para que los escuchen. Y también tenemos a Mariana. Mariana es originaria de la Ciudad de México. Estudiaste administración, ¿verdad? En la Ibero, en la Ciudad de México. Y bueno, creciste en México, pero vives en Houston desde el 2001, ¿correcto? Así es. Así es. Entonces, bueno, pues bienvenidas, Mariana, Ani. Si algo se me pasó, por favor, adelante. Todo perfecto, Lala. Mil gracias por invitarnos, oigan. Felices que estén aquí. Felices que estén en Houston, además. Sí, la verdad que están tratando muy bien por acá. Sí, no, y hay tanta gente que entrevistar, no lo acabamos la ciudad, la verdad. Pero nos encantó estar con ustedes la semana pasada y la verdad nos encantó el approach que tienen dentro de su podcast, que se trata mucho de esta doble cultura que tenemos, ¿no? Entonces nosotros con nuestro podcast también de Real Estate queríamos explorar un poquito más ese tema con ustedes. Queríamos ver, es uno de los temas que más vemos o que nos toca a Lada y a mí, ver cómo nuestros clientes se topan con estos choques culturales cuando llegan a Estados Unidos. Entonces, cuéntenos un poquito de su experiencia, de cuando llegaron y de todo esto que se enfrentan, porque pues lo primero que tienes que ver, dónde vivir, ¿no? Cuéntenos un poquito cada una. Antes, nada más, Mariana, llegaste en el 2001, Ani. ¿Tú desde cuándo estás en Houston? 2015. 2015, ok, perfecto. Muy diferentes épocas, ¿no? Del mercado, sí, y de todo. Sí, sin embargo, sí puede haber algo ahí en común. Empieza tú, Mariana. ¿Quieres que me arranque? Sí. Pues sí, la verdad es que el cambiarte de país, pues sí, no es un tema fácil, ¿no? O sea, siempre hay muchísimos shocks culturales y fue una de las razones por las que quisimos empezar este podcast de Ciudad H para compartir el cómo lo vive todo el mundo y cómo, a pesar de pensar que vienes del mismo país, tienes hijos de la misma edad o matrimonios similares, cada quien lo vive de una manera muy particular, ¿no? Entonces, en el podcast nos encanta las diferentes historias que nos comparten, como las de ustedes, por ejemplo, que acabamos en temas que a lo mejor jamás nos hubiéramos ocurrido, ¿no? Entonces, sí, fue un poco con esas ganas de compartir esas historias que empezamos con el podcast de Ciudad H. Y desde hace como 10 años, ya casi 9 años, empecé con este blog también bicultural, de estilo de vida en Houston, un poco con la misma idea, ¿no? O sea, llegas a una ciudad nueva en donde pues quieres descubrir la gastronomía, quieres descubrir las diferentes cosas que hay que hacer con tu familia. Entonces me encanta la fotografía y la escritura. Entonces empecé como a compartir esto en redes y pues no paré. O sea, yo decía esto a ver cuánto va a durar. Y pues sigue durando y sigue funcionando y me encanta escribir mis artículos y colaborar con muchas marcas. Entonces, pues seguimos haciéndolo, ¿verdad? Increíble tu vista, la verdad. Te acabo de empezar a seguir y me encanta. O sea, se nota que te encanta la fotografía, los colores, todo. Padrísimo, padrísimo. Sí. Qué linda. Lo haces súper bien. Y en temas de cuando llegaron aquí, ¿no? Te veniste, Mariana, sí, con tu familia, sí, en el 2001 y bueno, platícanos, ya volviendo al tema del podcast de Real Estate, o sea, ¿cuál fue el primer shock en el proceso? ¿Rentaron, compraron? ¿Cómo estuvo ahí la experiencia? Sí, totalmente. Mi esposo y yo nos casamos en la Ciudad de México. Nos venimos, primero estuvimos un año en Dallas. Estuvimos rentando en un departamento chiquito en el área de la universidad. Y de ahí el trabajo para el que él se había venido empezó a tener un poco de problemas, entonces empezó a buscar trabajos en otras ciudades en Estados Unidos. Entonces descubrió la oportunidad en Houston y nos venimos para acá. Entonces, como decíamos en el podcast que grabamos, o sea, nosotros llegamos y dijimos, vamos a rentar primero, a pesar de Houston ser una ciudad a la que ya habíamos venido los dos muchas veces, mi esposo había venido de chico y todo. No es lo mismo cuando ya vas a vivir ahí, ya el ver bien como por dónde, ¿no? Entonces empezamos a rentar un departamento, típico lease a largo plazo, en donde sí te comprometes por un cierto tiempo de estar ahí
Y ahí nació mi primera hija y todo muy bien. La verdad que sí no nos animábamos a comprar todavía por este nervio de qué tal que no es la zona donde realmente vamos a querer estar, ¿no? Claro. Después de ahí ya empiezas a vivir la ciudad, empiezas a descubrirla. Y había un área en Houston que nos encantaba, que era el distrito de museos, en donde dijimos, bueno, ahí a lo mejor puedo salir caminando con la carriola y a lo mejor está un poco más padre, pero por supuesto que ni por aquí me pasaba ni el distrito escolar como estaba, ni nada. O sea, como que fue puramente de, se ve muy bonita la zona y vámonos para allá. Nos cambiamos para allá, mi hija tenía como 1.5 años, me embarazo de mi segunda hija y tenía yo 7 meses de embarazo. Perfecto, nuestro townhome. Aparte, lo veo ahora en retrospectiva y la verdad que tenía un floor plan que no me funcionaba nada. O sea, era de estos que llegabas y tenían un cuarto de juegos abajo, luego tenías que subir unas escaleras, sala, comedor, cocina. Volver a subir. Otras escaleras y Ajá. 2 cuartos arriba con su baño. Yo, con una panza gigante, subía y bajaba las escaleras todo el santo día. O sea, mi suegra y mi mamá me decían, es que de verdad, ¿por qué escogieron esta casa? O sea, Claro. pero pues dices moderna y muy padre y pues aquí vives. De repente estamos un día mi esposo y yo normal y llega un policía, nos toca la puerta y nos dice, hi, I'm here with your eviction notice. ¿Qué? Eviction notice. You have 10 days to leave the property. Nosotros así de, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? Si estamos pagando la renta perfecto, no entendemos nada. Nos pusimos a averiguar, le hablamos al dueño de la renta, al dueño de la casa, no nos contestaba el teléfono. Nosotros habíamos pagado nuestra renta perfecto. Y fue justo en el 2006 cuando empezaba toda esta crisis del rollo hipotecario, en donde daban hipotecas como locos, cualquiera lo podía sacar sin ningún problema. Entonces lo que hacían era compraban propiedades, las rentaban, se clavaban la renta y no pagaban la hipoteca. ¡Qué bárbaro! Entonces nosotros, sin saber nada, yo de 8 meses de embarazo, en 10 días Así que te el tienes que salir. cuarto ya listo, ¿no? Sí, Todo precioso, ¿no? claro, Bueno. todo listo. Y además, o sea, lo que siempre platicamos mi esposo y yo es que a lo mejor ves el real estate como algo muy transaccional, pero pues sí es de tus necesidades básicas. Totalmente. O sea, el dónde vivir es como te sientes arropado, acogido en donde estás, en donde ya te instalaste. Entonces sí fue un shock espantoso. Total, buscamos otra casa, nos cambiamos, nos salimos de esa y empezamos a rentar otra. Nos ajustamos, no sé qué, cambiamos. Nació mi bebé y mi bebé yo creo que debe haber tenido 6 meses y tuvimos un problema de mantenimiento en esta casa nueva. Hubo una de estas tormentas, ya saben que en Texas caen unas tormentas horrorosas y había un par de goteras en la sala. Le hablamos al dueño y no nos contesta el teléfono. Dijimos, es broma que otra vez no nos conteste el teléfono, pero ahí ya más hábiles dijimos, vamos a dejar de pagar renta. Claro. A ver si así nos contesta, ¿no? Dejamos de pagar renta un mes, desaparecido el dueño, 2 meses desaparecido el dueño. Dijimos, Estabas esperando que tocaran la puerta. sí, exacto. Dije, en cualquier segundo nos sacan otra vez. Le dije a mi esposo, no sé qué vamos a comprar, pero vamos a comprar algo ya. O sea, si me van a sacar, quiero saber por qué es porque yo no pagué la renta, porque esta sorpresa de que lleguen y te saquen de repente. Claro. Entonces ya de ahí, en una zona de Houston, descubrimos unas casas que estaban construyendo. Entonces una ya estaba como a la mitad y tuvimos chance de escoger algunos de los acabados y todo esto. Y ya, por fin fue como compramos nuestra primera casa, pero fue un poco obligado por todo este tema de la crisis de esos años, ¿no? Entonces, Pero por lo mismo yo creo que tocó un buen deal, ¿no? Cuando compraste, porque también era cuando estaba bajando muchísimo los precios y así. pues ya ni me acuerdo, o sea, fue tanta La nervio de, desesperación. yo quiero dame que un mis cuarto. hijas tengan un cuarto donde vivir, o sea, ¿qué es esto de que te saquen de tu casa de esa manera? De veras fue espantoso, Y en horrible. ese momento que tus hijos están chiquitos. Claro. Ani, tú te vienes mucho después. Yo 2015, 2015. con un hijo de 2 años y otro de 1 año, 1 mes. Ay, bien padre las Y edades. sale la oportunidad y te dicen Houston y entonces, ok, ¿dónde en Houston, verdad? La opción era o la ciudad de Houston o Woodlands. Y yo tengo 2 hombres, entonces para mí yo dije, padrísimo, parques, estar afuera todo el día, todo, ¿no? Y también no sabíamos como que si iba a funcionar, entonces dijimos, vamos a rentar. Cuando
me vine con mi esposo a ver casas. Me llevan a 80,000 casas de 5 cuartos, 2 pisos, con mucha área que se veía para abajo, que como que con doble altura, y yo nada más me veía cuidando a mis 2 hijos, mi esposo armando negocio, y yo con 2 niños que se llevan muy poquito, cuidándolos, gateando, aventándose. Yo me los imaginaba echándose un clavado del segundo piso abajo. Entonces, claro. se burlaban de mí porque la broker y mi esposo, porque yo no, o sea, luego entraba y decía sí o sí no, inmediatamente. Veía los peligros inmediatamente. Veía los peligros, le hacía así a los barandales, o sea, ya Claro. sabes, y así. Y luego empecé a ver casas ya más enfocadas que sí quería, que sí me gustaban, y pusieron una planta de Exxon aquí en ese año o un año antes, que poníamos oferta y nos las ganaban porque daban más dinero o por mayor tiempo. Nosotros queríamos por un año, ¿no? Y entonces por 3 años. Y yo por fin encontré la casa que quería y se me iba. Pero decidí, por el momento en mi vida en el que estaba, en que fuera una casa de un piso, así como si fuera un departamentito, y yo decía, aquí yo puedo estar haciendo el arroz y veo a mis 2 chiquillos por ahí, ¿no? Sí. Y veo el jardín y todo. Cerca de un parque, y me funcionó súper, súper bien. Y después, 2 años después, decidimos ya buscar para comprar, ya basada en zona escolar, ¿verdad? Que ahí sí ya cambia la cosa, cambia, ¿no? la cosa. Tú muy bien poniendo atención a lo que hay que poner atención. Pero yo ya sabía, igual que tú cuando dices al principio no, pero después yo ya sabía que cuando tuviera 4 años el mayor ya tenía que hacer un cambio por ahí, porque si iban a ir a escuelas públicas necesitaba un buen distrito escolar. Entonces empecé a buscar y ya decidimos vender en México y comprar una casa ya conociendo la ciudad, ya conociendo Woodlands, las zonas escolares. Y uno de mis primeros shocks era que yo lo que quería, así como cartita Santa Claus, de que me encantaría estas 3, 4 cosas para mi casa, pues era algo bien difícil que en la cultura americana no se usa, que es que el cuarto principal de los papás esté en el segundo piso, arriba. Aquí los dividen. Papás abajo, niños y cuarto de juegos y tiradero arriba y nadie se revuelve, ¿no? No, y me decían, es que como los americanos quieren a los hijos lo más lejos posible. Y yo, es que yo los quiero cerquita y yo quiero ni siquiera poner un de esos monitor o eso, yo los quería cerquita. Y sí me decían, como que no, ve, acostúmbrate. Y sí conseguí una casa que tiene, porque ahí vivo, 2 master bedrooms, arriba y abajo. Y me encantó, porque como tengo 2 hijos y duermen juntos, entonces al principio dormía arriba, muy pegada a su recámara, y ahora después nos bajamos y ellos tienen el cuarto principal de arriba, pues con sus 2 lavabos, su closet grande y todo, y nosotros abajo. Entonces me funciona. Pero eso, fíjate que se llaman casas multigeneracionales. Y es un concepto que está bastante nuevo, y yo creo que los extranjeros, no solamente los latinos, pero también los hindús y los asiáticos, también vienen con esto de traerte a los abuelos a vivir contigo. Entonces necesitas 2 masters. Sí. Entonces eso se me hace mucho que el americano no estaba acostumbrado, pero sucedió mucho con los builders. Ya ven que los builders no te dan muchas opciones, ¿verdad? Pero te dicen arriba tienes 2 cuartos, pero puedes convertir el tercero de un media room, o puedes puedes ponerle un baño. Mucha gente decía, conviértemelo como master. Okay. Seguro fue una de esas casas que encontraste, que había 2 masters, pero por esto de que tengo a los abuelos arriba y ya, o en tu caso, por ejemplo, de chiquitos sí los quieres tener muy cerquita, pero ya más grandecitos ya se atienden solos, y no me haga ruido cuando yo no me tengo que levantar tan temprano porque no es día de escuela, ¿verdad? Exacto. Pero es muy, muy interesante eso, y ya poco a poco hay más construcción que lo hace, ¿eh? Oigan, y a ver, ustedes en ese proceso, si recuerdan, a lo mejor ya fue hace tiempo, o sea, ¿qué fue? Bueno, yo, como saben, acabo de comprar hace poco, y había ciertas cosas. ¿Hubo algo que les sorprendiera comparado al proceso de compra en México? A lo mejor, no sé si ya lo habían vivido o no en México, pero algo que les hubieran dicho, no, si yo hubiera sabido esto antes de comprar, algo que hubiera hecho alguna diferencia en sus decisiones. Cuando tú compras una casa en México, sientes que es tu casa, y si tú quieres quitarle 3 paredes y hacerle un baño y hacerle miles de modificaciones, precisamente porque piensas que vas a estar ahí muchísimo tiempo, lo puedes hacer. Pero aquí no. Generalmente son floor plans
preestablecidos, en donde hacerles cualquier tipo de cambio es muy difícil, o hasta los mismos acabados, a menos que compres una custom made en donde tú completamente escojas todo. Pero normalmente son muy limitantes las cosas que puedes escoger. Entonces eso a veces puede ser muy frustrante porque dices, es mi casa. Claro. Si yo quiero pintar mis paredes de rojo, ¿por qué no las voy a poder pintar? ¿No? Y a lo mejor sí puedes hacerlo después. Pero si estás en un plan de inversión o con todo lo que aprendimos que nos enseñaron ustedes en el podcast pasado, pues sí, no es algo que después vaya a ser fácil que tú vendas esa casa, ¿no? Y sobre todo, ahorita que dices la pintura, hay comunidades ya, así como los cookie cutters que le llaman, que ni siquiera después de cerrar puedes pintar la casa afuera. No. Tienen sus 4 o 5 paletas de colores que puedes utilizar y punto, se acabó. Y no le vayas a cambiar mucho porque la asociación de vecinos te pone el brinco. Sí. Entonces hay muchas cosas. En México, bueno, donde yo crecí, no había una asociación de vecinos, ni siquiera. Y aquí, en Texas, tiene tanto poder como el Estado que hasta si no sigues las reglas te pueden poner un lien y te pueden embargar la casa. Entonces, la asociación de vecinos sí es, por ejemplo, uno de los conceptos que yo sí me choqué mucho cuando llegué, que dije, híjole, ¿cómo? Sí tiene ciertos lineamientos, tiene cosas muy positivas, porque claro que ayuda a que todos los vecinos nos comportemos de cierta forma y tengamos el patio bonito y todo para que no haya tanta basura o tantos coches estacionados. Entonces sí hay cosas buenas, pero también a veces cosas que nos sentimos un poco limitadas, ¿no? Algo que recuerdo es que yo, basada en distritos escolares, tenía 3 zonas, ¿no? Y nuestro realtor, después de sentarnos con varios, todos latinos, mujeres, hombres, escogimos a un realtor que tenía mucha experiencia en la zona de Woodlands donde O sea, queríamos hicieron vivir, un y proceso mexicano. de entrevista. Pero porque yo soy así, yo creo que Wow, mi esposo no, muy hubiera bien, ido, bien tú, o sea. sentarnos, platicar, y los últimos 2, una mujer y un hombre, me encantó y terminamos yéndonos con el que tenía más experiencia en, la verdad, con el mercado mexicano. No sé por Porque qué, tal aquí, vez. digo, a lo mejor lo que voy a decir es algo como bastante evidente, pero a lo mejor comparándolo con en México, hay veces que a lo mejor no necesitas o no, pues como, vaya, aquí para comprar el proceso de compra, lo adecuado, lo conveniente es que te lleve de la mano un realtor, porque es un proceso muy diferente al que hay en México. Entonces, Sí. o sea, felicidades, la verdad que hiciste toda esa... Sí, muy bien. Porque sentía yo que sí tenía que conocernos a fondo. Yo ya había también buscado casa en México y sabía que tenía que tener, o sea, que lo que yo pidiera no me mostrara cosas que no, porque sí pasa. Tú pides esto y luego pierdes el tiempo en cosas que pues, te había dicho desde el principio que no quería que tuviera esto, ¿no? Entonces sí quería como que sentir esa confianza y sentir que había esa claridad. Y me empezaron a mostrar casas en las zonas que yo quería, y mi esposo, que era como las zonas más boscosas de Woodlands, como más viejo. Pero las casas estaban más viejas y yo no entendía aquí cómo los techos de repente están viejos y los tienes que cambiar. Como que en México no oyes que cambian sí. los techos A de mí, las a mí me casas. pasó igualito que a ti, o sea, ¿cómo? O sea, sí, no, es que es importante saber el año que tiene el techo, porque si no, Exacto. cada X tiempo, o sea, ¿what? O sea, ¿cómo que va a cambiar el techo de la casa? Exactamente, qué chistoso, no me había dado cuenta. Es que como que ya lo haces como que es normal, Sí. pero sí. Sí. Y lo del seguro también, o sea, aquí o sí, pues tienes que tener el seguro, ¿verdad? Exacto. Entonces es una casa que Totalmente. sacas a crédito, pero sí, lo del techo está cañón. ¿Verdad? Entonces te decían, me encantaba una casa, que a lo mejor había unas que remodelar mucho más que otras, y decíamos, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos? Tanto nuestro matrimonio, ¿cuánto aguantamos las peleas de una remodelación y de que yo quiero esto? Esa es otra, Ese es otro Prepárense tema. para Sí. discutir. O sea, siempre hay discusiones. No, y en este tema de cosas tomar la que, decisión. ¿no? Tu esposo opina diferente que tú, entonces hay muchos acuerdos, hay muchas cosas que dices, bueno, esto puedo ceder, esto no. Exacto. O sea, Oye, y luego si vienes con los Exacto. precios de las remodelaciones de allá, o sea, literal el sábado tuvimos a alguien viendo queremos hacer como que un dexito fuera de la casa y nos saltaron el presupuesto y Milo casi le da el infarto. No puedes comparar. ¿Ya se volvieron handyman sus esposos? Sí, 100%. No hay opción aquí. no hay de ¿Qué te otra. puedo yo decir? Hasta o sea, nosotros, hasta mis hijos. O sea, Sí. de repente mi esposo le dice a mi hijo, oye, un favor, ve por el cuchillo, el taladro, y te encargo que, o sea, y tiene 12 años. Y yo, ¿estás loco? ¿Cómo le pides No. todo eso, pobre? Claro. Y mi esposo, por supuesto que sí, que aprenda, ¿no? Porque O sea, él tuvo que aprender, tu esposo tuvo que aprender a los 30 y tantos. No, mi esposo Exactamente. jamás en la vida lo había visto yo cambiar un foco. Luego, cuando compramos esta casa, cambiamos piso, pusimos algunos muros. Oye, pero lo que sí es que luego y mi esposo dijimos, se confía, "Eso sí no". o sea, de todo en YouTube, no, Sí. no oigan.
Si hay cosas que no, en YouTube No, lo eléctrico. Hay que hablar y pagar. Es lo mismo que le digo. Eléctrico, Lo eléctrico con y la plomería. Ahí ya no metas manos, nos va a Sí, salir más ya caro puede el caldo salir que peor. las albóndigas. Tampoco 100%. cambiar el techo. No, cambiar el techo, olvídate. No. Pero de adentro, que mi marido quiere hacer todo por ahorrarse todo, porque Sí. cualquier cosa, le digo sí, Sí. pero ya cuando la aprendimos a la mala, la verdad. La aprendimos en una casa en electrocuta queriendo Ay, no. cambiar unas cosas de una secadora, cuando la secadora es de un 2020. Entonces, él pensó que había apagado el switch tenía un label equivocado. Entonces, claro, no hizo la prueba ahí mismo y salió rebotando. no, Entonces qué ahí horror. dije, ni plomería ni electricidad nunca. Pero sí es una de las cosas que en buena México regla. nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos y acá la gente a los 12 años empieza a utilizar un taladro, ¿verdad? Exactamente. Oye, Ani, entonces tú te animaste a comprar y todavía que compraste le cambiaron cosas. Sí, porque la idea era, decidimos finalmente irnos por una casa más nueva, que tenía 1 año. Entonces, en una zona que sí nos gustaba, que tenía el cul-de-sac, o sea, tenía muchas palomitas de lo que queríamos y el piso no nos gustaba. Había un muro que, volviendo a los peligros de mis hijos, yo decía, había un ático que convertimos en cuarto. Esas casas me gustan, todo lo versátil, ¿no? Que puedas hacer cambios. Entonces, pero el ático ahora, si mis hijos brincaban, se podían caer. Entonces hay que extender la pared un poquito. Y sí, tuvimos como 1 mes de cambios y qué bueno que los hicimos. Todavía hay uno que hubiera querido hacer, pero le dudé y dije, no, nos esperamos, es mejor hacer todo desde el principio. Yo diría, si te vas a cambiar y puedes tener ahí unas 3 semanas, 1 mes de tiempo, adelante. Yo sí aconsejaría que lo hicieran. Y ahí es cuando nos dimos cuenta, queremos cambiar todos los abanicos y todas las chapas para que esté más moderno. ¿Cuánto nos cuesta? No, gracias, lo hacemos nosotros. Déjame, voy a Home Depot y las compro. Sí, y veo cómo hacerlo. Al cabo, eso no me voy a electrocutar, ¿verdad? Exacto. Y así empezamos a ver eso. Y sí recuerdo algo que habíamos visto, una casa que nos gustaba mucho, más cara, y ahí hubo más bien, le gustaba más a mi esposo, a mí no. Y por algo pasó que no se nos dio, porque no llevábamos 24 meses aquí recibiendo sueldo aquí en Estados Unidos. El crédito, entonces te la hacen de tos. Entonces tuvimos que, hubiéramos tenido que usar un non-conventional loan y después de 5 años había un balloon payment ahí, como que no nos encantó y yo de ahí me agarré porque justo había salido esta otra casa con el master bedroom y dijimos no, fue buena decisión porque luego fue COVID y demás, pero mi esposo sí quería mucho esa casa que era 100% nueva, que quieras o no, ya sabes, o sea, es que ya de 1 año a tú como que estrenar una casa sí es diferente, pero era una casa que daba a una avenida importante de Woodlands, aunque había muchos árboles, y luego el jardín, y luego la casa, pero yo decía, vivo en un bosque, en un suburbio, no quiero ir carros. Entonces me iba en las noches, yo le pedí al realtor de que puedo ir en las noches, a todas horas estaba yendo a la casa. Me acostaba ¿cómo donde... crees? Yo soy ese tipo de persona, Mariana. Perdón, aquí los realtors, pero me acostaba donde hubiera estado mi cama a las 8 de la noche a ver si oía los carros. Pero luego decía... Oye, y luego salió lo del non-conventional loan y dijiste, de aquí me agarro. Exacto, dijimos no, gracias. Y justo salió la otra oportunidad de la casa. Y ves, todo se acomoda también en esos temas, ¿no? Pero cuando me acuerdo mucho en el episodio que grabamos con ustedes, que decías, es que cuando tienes tiempo de pensar, puedes tomar una decisión, yo creo que mejor. Claro. Ay, oigan, pues qué padre tenerlas aquí. Ahora sí en persona, ya nos conocimos por Zoom. Bueno, Ani y yo ya nos conocíamos de antes. Un gusto. Los que nos están escuchando, si no conocen el podcast Ciudad H, sobre todo si viven aquí en Estados Unidos, está padrísimo tocar este tema bicultural. Y ahorita que hablamos del tema de rentar o comprar una casa, todas estas diferencias culturales, la verdad es que bastante interesante. Mil gracias por compartir con nosotros en Real Estate Talks. No, bueno, 1000 gracias a ustedes. Nos encantó venir, conocerlas, platicar, que estén aquí en Houston y que sigan disfrutando de la ciudad, que la verdad tiene cosas muy padres. Mucho, no te la acabas, es grandísimo. Y regresaremos pronto, ¿eh? Y nosotros vamos a Austin también. Sí, Invítenos, exacto, claro. nos encanta. Por supuesto. Y bueno, para los que nos están escuchando, recuerda que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Invierte con Lala y Gaby. Y yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lala Elizondo. Y esto fue Real Estate Talks.
Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.